Vamos a ir buscando la carta de los Filipenses. Las venimos estudiando para la gloria de Dios. Ya estamos en el capítulo 3. Y vamos a estudiar hoy Filipenses 3, del versículo 1 al 7. Bueno, comienza así diciendo el capítulo 3, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Recordemos un poquito que esta se le llamó la carta del gozo, porque Pablo expresa mucho el gozo en esta carta que le escribe a los filipenses, y hemos venido analizando los diferentes tipos de gozo que expresó este apóstol a sus hermanos en Filipos. Pero ahora vamos a leer del versículo 2 al 3. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vemos, hermanos, que de pronto el acento de Pablo ya cambia a un tono ya de advertencia. Donde sea que él enseñaba, los judíos le seguían y trataban de deshacer las enseñanzas de Pablo. Y Pablo enseñaba que somos salvos únicamente por gracia, que la salvación es un don gratuito de Dios, que no podemos ganar nunca nosotros por nuestros propios medios, sino solamente aceptar lo que Dios nos ofrece. Y además, ese ofrecimiento de Dios es para todas las personas de todas las naciones y que nadie está excluido. Pero aquellos judíos, de los cuales Pablo los advertía a los filipenses, aquellos judíos enseñaban que si uno quería ser salvo, tenía que merecerlo y ganárselo, cumpliendo esa cantidad o incontables, podríamos decir, mandamientos de la ley judía. Y además que la salvación era para los judíos exclusivamente, y que el hombre tenía que circuncidarse, es decir, hacerse judío, porque el hecho de circuncidarse significaba que se hacían judíos o que se declaraban judío. Y aquí Pablo empieza a acorralarlos, a aquellos maestros judíos que estaban intentando deshacer su trabajo. Y vamos a ver las tres cosas, como él los llama, a estas personas que querían deshacer lo que Pablo estaba enseñando con respecto a lo que Pablo había conocido de Jesucristo por medio de revelación. Y entonces vemos cómo el versículo 2 dice: guardaos de los perros. Vamos a empezar a analizar parte por parte de las expresiones que el apóstol va manifestando en este versículo. Así le dice a los filipenses. Ahora, entre nosotros, el perro realmente es un apreciado animalito, es una mascota que nosotros amamos y queremos y que prácticamente pasa a ser parte de la familia. Así es nuestra cultura y así en nuestros tiempos es como nosotros vemos, amamos, cuidamos, queremos y atesoramos los perritos. Pero mientras que entre nosotros el perro es un apreciado animalito de compañía, pero no era así en el Oriente antiguo, en esas épocas. En las épocas en que está escribiendo el apóstol. Los perros eran animales parias, así se les llamaba. ¿Qué significa? Significa vil, hediondo, repugnante. Animales que vagaban por las calles y los campos, a veces en jaurías, que rebuscaban su alimento en los montones de basuras y ladraban y gruñían a todos los que encontraban en el camino. Entonces, los perros eran los que rondaban por las ciudades orientales sin amo ni hogar, comiendo basura de las calles, luchando entre ellos, peleándose entre ellos y atacando a lo que pasaban. Entonces en sí el perro era casi como un animal salvaje, muy diferente a nuestros tiempos, a nuestras épocas. Esto hay que destacarlo, ¿sí? Porque en esos tiempos y en esa cultura era muy diferente la expresión de los perros. Los perros no eran mascota. Ahora, en la Biblia, los perros representan lo más bajo que se pueda imaginar. Cuando Saúl estaba tratando de matarle a David,
Recordemos un poquito de historia para entender el concepto. Saúl estaba tratando de perseguirlo a David porque de una forma o de otra le quería quitar la vida. Le preguntó David a Saúl: ¿contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Eso lo podemos encontrar en 1 Samuel, capítulo 24 y versículo 14. También lo podemos encontrar en 2 Reyes, capítulo 8, versículo 13. Y también en Salmo 22, 16 y 20, que se los voy a leer. Dice así el salmista, este mismo salmista que acabamos de destacar, que le hace esa pregunta al rey Saúl, dice: porque perros me han rodeado. Salmo 22, 16 y 20. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Porque realmente el perro era un animal peligroso, que atacaba muchas veces hasta ocasionar la muerte de las personas. Entonces, así estaba considerado el perro en esos tiempos. Y también recordemos un poquito en la parábola del rico y del Lázaro, cuando parte de la tortura de Lázaro era que los perros callejeros le molestaban lamiendo, dice, sus heridas. Eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 16, versículo 21. Y en Deuteronomio, la ley relaciona el precio de un perro con la paga de una prostituta, para decir que ninguna de las dos cosas es apta para ofrecérsela a Dios. En Deuteronomio 23, versículo 18 dice: no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Fijémonos en el 5.º libro del Pentateuco, y ya se tenían estas expresiones con respecto al conocimiento de los perros. Y en Apocalipsis, la palabra perro representa a los que son tan impuros que están excluidos de la santa ciudad, o sea, del cielo. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:15 dice así su palabra: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, o sea, en el cielo. Más los perros, o sea, considerando a las personas que la ponían como en la condición de perros, o sea, de impuros, más los perros, los impuros, estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dentro de esa lista de los que no entrarán al cielo, a la ciudad santa, están los impuros que eran reconocidos como perros. Y también en Mateo capítulo 7, versículo 6, dice que lo santo no debe darse a los perros. Dice así Mateo capítulo 7, versículo 6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No deis lo santo a los perros. O sea, vemos cómo en la Biblia, en distintos libros, se va considerando como impureza y al término ese de perro, ¿sí? Y el pensamiento griego estaba de acuerdo con este pensamiento, con este decir del perro, que representa todo lo desvergonzadamente sucio, podríamos decir. Entonces los judíos le daban justamente ese nombre a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los no judíos. O sea, estaban los judíos y los gentiles. Los judíos y los que no eran judíos, que se les llamaban los gentiles. Y hay un dicho rabínico que dice: las naciones gentiles, o sea, los no judíos, son como perros. Y Pablo también les aplica el mismo nombre a los maestros judíos. O sea, hermanos, todos debemos asegurarnos de no ser culpables de los mismos pecados que a veces atribuimos a otros. Porque ahí estaba Pablo atribuyéndole a estos maestros rabínicos el término de perro, y también los maestros rabinos estaban atribuyendo esta terminología de perro a los gentiles.
Entonces, a veces cuidémonos de no caer en el mismo pecado de otros cuando condenan quizás nuestra vida, cuando dicen de nosotros y nosotros también hablamos de la misma forma, en el mismo pecado, hacia otros. Entonces, ya hemos visto el primer punto de cómo los llama Pablo a estos judaizantes, a estas personas que estaban tratando de barrer todas las enseñanzas que Pablo por revelación había tenido directamente de Jesucristo. El segundo término que usa Pablo aquí dice, guardaos de los malos obreros, en el versículo 2. O sea, de los malos obreros son aquellos que realizan malas acciones. Y los judíos estaban muy seguros, ellos estaban muy seguros de ser obradores de justicia. Recordemos al joven rico, cuando hemos estudiado en prédicas anteriores el perfil del joven rico, cómo él se creía obrador de justicia, cuando se confrontó con el maestro y el maestro le dice, guarda los mandamientos, y él le dice, lo he guardado todo desde mi juventud. Entonces los judíos estaban muy seguros de que ellos eran obradores de justicia y estaban convencidos de que el cumplir esas innumerables reglas y preceptos de la ley era obrar justicia. Pero Pablo estaba seguro de que la única clase de justicia que existe es cuando nosotros nos rendimos incondicionalmente a la gracia de Dios, al regalo de Dios, al don de Dios, gratuito, inmerecido, pero que Dios en su gran misericordia le ha placido darnos. Y la consecuencia de la enseñanza de aquellos judíos era realmente alejar a las personas cada vez más de Dios en vez de acercarlas. Creían que estaban haciendo el bien, pero de hecho estaban obrando maldad. Y vamos ahora a la tercera expresión que usa Pablo allí para estos obradores de maldad que estaban tratando de contrarrestar todo lo que Pablo predicaba y enseñaba. Allí en el versículo 2 dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y aquí vamos a entrar en un tema donde vamos a tener que explicar un poquito por qué le llama así Pablo, guardaos de los mutiladores del cuerpo, o en algunas traducciones también dice, guardaos de la secta de los mutiladores. Hay dos verbos griegos que son muy semejantes. Uno es el peritemnein, una palabra griega, pero que quiere decir circuncidar. Esa palabra griega significa circuncidar. Y otra palabra griega, que es un verbo también, dice katatemnein, que quiere decir mutilar, que es la expresión que Pablo usó para estos obradores de maldad. Y que aparece en Levítico 21, versículo 5, que describe las automutilaciones tales como, por ejemplo, que realizaban algunas personas, como castrarse o como sajarse la piel, la automutilación. Y es como que Pablo le estuviera diciendo, ustedes judíos, creen que están circuncidados cuando realmente lo único que están es mutilados. ¿Qué quería Pablo resaltar con esta expresión? Según la creencia judía establecida en el Antiguo Pacto, en su palabra, la circuncisión se instituyó en Israel como una señal y símbolo de que era el pueblo con el que Dios había entrado en una relación especial. Y la historia del principio de esa señal de la circuncisión como señal, se encuentra en Génesis capítulo 17, versículo 9 al 11, que se los voy a leer. Dice así: dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Aquí vemos cómo quedó establecida como señal la circuncisión entre Abraham y Dios y la descendencia a posterior de Abraham. Cuando Dios hizo un pacto especial con Abraham, estableció justamente la circuncisión como su señal eterna. Y ahora bien,
La circuncisión no es más que una señal en la carne, algo que se hace en el cuerpo de un hombre. Pero si un hombre va a tener realmente una relación especial con Dios, necesita mucho más que una marca en su cuerpo. A veces observamos cómo la gente, por ahí está un poquito de moda, tatuarse una cruz en el cuerpo como para identificarse de ser cristianos. Pero eso es solamente una señal externa, como en el caso aquí de la circuncisión, es solamente una señal externa del cuerpo. Pero sin embargo, debe tener la relación especial con Dios, debe tener una cierta clase de mentalidad y de carácter y de corazón. Y no ser solamente una señal externa, sino algo también, un cambio también de la mente, del carácter de la persona y del corazón. Aquí era donde por lo menos algunos de los judíos cometían una equivocación. Consideraban que la circuncisión, o sea, la señal esa externa, en sí era suficiente para apartarlos especialmente para Dios. Era suficiente para ser especiales para Dios por esa circuncisión, esa señal externa. Y mucho antes de esto, los grandes maestros y profetas se habían dado cuenta de que la circuncisión en la carne no era en sí misma ni mucho menos ni suficiente, y que lo que en realidad se necesitaba era una circuncisión espiritual. En Levítico, Dios a través de Moisés dice que los corazones incircuncisos de Israel deben ser humillados para aceptar el castigo de Dios. Allí en Levítico 26:41 se los leo. Levítico 26:41 dice: yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces vemos, queridos hermanos, cómo a través de Moisés ya se está hablando de un corazón incircunciso, no tan solo de una carne, de algo exterior nada más, sino de un corazón incircunciso. Luego también en Deuteronomio tenemos la exhortación siguiente, dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y también en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 dice que el Señor les circuncidará el corazón para hacer que le amen. Les va a circuncidar el corazón para hacer que le amen. Y en Jeremías también vemos cómo el profeta habla del oído incircunciso que se niega a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas personas no quieren escuchar hablar de Dios? ¿Cuántas personas dicen: no me hables de Dios, para mí Dios no existe, Dios no es real, Dios es injusto y Dios es aquello? No quieren escuchar hablar de Dios porque tienen un corazón incircunciso. Y también en Éxodo capítulo 6, versículo 12, el autor de Éxodo habla de los labios incircuncisos. Entonces vemos, queridos hermanos, cómo no solamente era la circuncisión externa la que lo hacía judío y los acercaba a Dios como creían los judíos, sino que los profetas y los maestros, ya mucho tiempo incluso antes de que Dios hiciera con Abraham este pacto y determinara como una señal entre él y Abraham y su descendencia posterior, los maestros y los legisladores y los profetas ya entendieron que había algo mucho más profundo que tenía que acercarlo al hombre a Dios, y que era la incircuncisión espiritual. Luego, el versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Recordemos que Pablo antes había sido judío, pero luego tuvo un encuentro genuino, verdadero, camino a Damasco con Jesucristo. Cayó allí en el piso por esa luz que lo volteó, y las palabras de Jesucristo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí fue cuando Pablo se convierte a Jesucristo. Entonces deja ese camino anterior en que él venía transitando para convertirse ahora al cristianismo. Entonces, desde ese punto, desde esa posición, es que Pablo está escribiendo
todas esas exhortaciones a los filipenses. Y aquí vemos que él le dice, porque nosotros somos la circuncisión. Entonces, lo que Pablo le quiere decir es, si ustedes no tienen nada más que mostrar que la circuncisión de la carne, no sois circuncidados de verdad. No estáis más que mutilados. Porque la verdadera circuncisión, en realidad, es la devoción del corazón y de la mente y de la vida de Dios en nosotros. Porque eso es lo que le estaba queriendo decir Pablo. Si ustedes están creyendo que están circuncidados por tener una señal en el cuerpo externa, están equivocados. Porque lo que Dios está queriendo pedir es una circuncisión espiritual, de corazón, de carácter, de mente, de toda una vida. Que la dediquemos a Dios, que nos acerque a Dios con el corazón. Y no solamente que andemos mostrando algo externo simplemente y creyendo que por tener esa señal nos acercamos a Dios. Por tanto, dice Pablo, son los cristianos los que están circuncidados de verdad. Están circuncidados no con una marca exterior en la carne, sino con la circuncisión interior de la que hablaron los grandes legisladores, maestros y profetas. Entonces, ¿cuáles son las señales de esa circuncisión verdadera? Pablo establece 3 señales de esa circuncisión verdadera. Vamos a empezar con la primera. Allí en el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Nosotros servimos en el espíritu a Dios. Oh, nosotros adoramos a Dios en el espíritu. ¿Cómo venimos a la casa de Dios, hermano? ¿Cómo lo adoramos? Le podemos decir a Dios que lo amamos, que es precioso para nosotros. Pueden salir palabras de amor de nuestra boca hacia ese Dios que nos amó. Pablo estaba consciente de eso. Nosotros servimos en el Espíritu de Dios. Nosotros adoramos en el Espíritu. Porque el culto cristiano no es un culto, no es una ceremonia ritual, ni el cumplir todos los detalles quizás de la ley, como lo hacía el joven rico. Es algo del corazón. Es algo que nos sale del corazón porque hemos conocido al que nos amó con amor eterno. Y es posible que uno realice quizás una ceremonia, que la elabore bien perfecta y que su corazón esté sin embargo bien lejos de Dios. Es posible que se realicen todas las reglas externas de la religión y sin embargo se tenga el corazón lleno de odio, lleno de rencor y de orgullo, o de amargura, o de cuántas cosas. El ser humano se llena el corazón. Así que ¿de qué valen las cosas externas que nosotros podamos preparar acá si nuestro corazón no está en condición? El verdadero cristiano da culto a Dios, no con fórmulas y normas externas, sino con la sinceridad real de su corazón. Su culto es amar a Dios y servir a los hombres. Recordemos un poquito Mateo capítulo 22, se los voy a leer, versículos 35 y 40, cuando allí se acerca a Jesús, un intérprete de la ley. Mateo 22, versículo 35 al 40. Se acerca un intérprete de la ley, esos que conocían bien la ley, tanto como el joven rico, ¿verdad? Y le pregunta, para tentarle a Jesús, diciéndole, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y es lo que está establecido en Éxodo 20, del versículo 1 al 17, que lo vimos con la historia del joven rico. Cuando está allí el joven rico y el Señor le empieza a repetir los mandamientos que tenían que ver con su relación con el prójimo acá en la tierra. Pero primeramente están los 5 primeros mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios.
Y entonces Jesucristo a este intérprete de la ley le dice, ahí está resumida toda la ley y los profetas. Ámalo a Dios con todo el corazón. No con un pedazo de corazón amamos a Dios y con el otro pedazo de corazón amamos a otras personas o amamos otras cosas, otros ídolos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento y el otro es semejante: amarás al prójimo como te amas a ti mismo. Porque esto, dicho de una forma, dice, estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dicho, toda la ley está resumida en esto. Y no como los judíos estos que estaban tratando de creer que ellos estaban acercándose a Dios porque tenían una señal externa. Y su corazón estaba incircunciso. Sus oídos estaban incircuncisos porque no querían escuchar las enseñanzas que Pablo traía, la revelación que Pablo traía de Jesucristo de Nazaret, que bajó a la tierra para traernos salvación y vida eterna. Y la tercera señal de una circuncisión verdadera que Pablo le está diciendo allí, dice en el versículo 3, y nos gloriamos en Cristo Jesús. O sea, solo estamos orgullosos de Jesucristo, nos gloriamos en Jesucristo. ¿En qué nos estamos gloriando nosotros, hermanos? Porque el cristiano no se jacta de nada que haya hecho por sí mismo, sino solo de lo que Cristo ha hecho por él. El cristiano se regocija por la muerte de Jesucristo en el Calvario para traernos vida eterna, para traernos salvación, para evitarnos una condenación eterna. De eso se jacta el cristiano. El cristiano no se está jactando de las buenas obras que pueda hacer, que son parte de la vida cristiana, claro que sí. Pero el cristiano no se jacta de lo externo ni de lo que él puede hacer por sus méritos y por su fuerza. El cristiano se jacta de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque toda la gloria le damos a nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Y eso era lo que Pablo quería decir con esa famosa declaración cuando él habla en Gálatas 6:14, también una carta maravillosa que también le escribió él a los Gálatas, cuando dice, lejos esté de mí el gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí el gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera señal que Pablo les dice a los filipenses de una circuncisión verdadera, para que sepan reconocer que es la circuncisión que nos acerca a nuestro Señor Jesucristo, dice, no teniendo confianza en la carne. O sea, no ponemos nuestra confianza en cosas que sean simplemente de la carne, que sean humanas. Los judíos sí ponían su confianza en ese emblema físico de la circuncisión, en ese emblema, en esa señal física externa de la circuncisión. En eso ponían su confianza. Y también en el cumplimiento de los deberes externos de la ley, en los ritos. Pero el cristiano pone su confianza solamente en la misericordia de Dios y en el amor de Jesucristo. El judío en esencia confiaba en sí mismo, en todo lo que él podía hacer para acercarse a Dios. Pero el cristiano en esencia confía en Dios, creyendo que por nuestros méritos y nuestras obras nada podemos alcanzar. Si no fuera por la obra de Jesucristo en la cruz, estaríamos condenados. La verdadera circuncisión entonces no es una marca en la carne. Es ese culto verdadero y esa confianza auténtica ¿en qué? En la gracia de Dios a través de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora, ya desde el versículo 4 en adelante al 7, lo vamos a leer, dice Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 7, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Anteriormente había estado diciendo, no teniendo confianza en la carne, ¿verdad? Ahora él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y si alguna piensa que tiene de qué confiar en la carne,
yo más, dice Pablo, yo más. ¿Por qué? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Y ahora, hermanos, para poder entender un poco lo que Pablo está expresando en estos versículos, que pueden llegar a pensar que es contradictorio, ¿verdad? Pero para poder entender un poco esto que está expresando, vamos a ver los 3 privilegios que Pablo ha nombrado aquí, los 3 primeros privilegios que él ha nombrado, y vamos a ir destacando uno a uno por qué los destacó. Vemos que Pablo acaba de atacar a los maestros judíos, llamándole perros y obreros malos y todo lo que acaba de decir, y de insistir en que somos nosotros los cristianos y no los judíos los que tenemos la verdadera circuncisión y que somos el pueblo del pacto realmente. Pero podría existir que entre uno de sus oponentes, alguno quisiera objetarlo, ¿verdad? Y decirle, pero ¿qué hablas tú si tú eres cristiano, verdad? Alguno que pudiera decir, sabemos que eres cristiano, ¿qué hablas? Tú no sabes de lo que estás hablando, tú no sabes lo que es ser judío. Le podrían haber objetado a alguno de los oyentes. Por eso es que Pablo empieza a presentar sus credenciales, por así decir, no para presumir de esas credenciales, sino para mostrar que realmente él había disfrutado de todos los privilegios de un judío y que había alcanzado todos los privilegios al que cualquier judío pudiera aspirar. Porque para cualquier judío lo que Pablo está destacando de su persona podría ser un orgullo. Sabía lo que era ser judío en el más alto sentido de la palabra, Pablo, pero había renunciado a todos esos privilegios, a todo aquello, por causa de Jesucristo. Cada frase de esta lista o de esta enumeración que él hace de los privilegios de Pablo tiene un sentido especial. Y vamos a tratar de verlo uno a uno, vamos a detallarlo un poquitito para poder entenderlo. Y vamos a comenzar con el primer privilegio que Pablo destaca. Dice, he sido circuncidado a los 8 días de nacer. Ese había sido el mandamiento que le había dado Dios a Abraham, como hemos estado viendo. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, dijo en Génesis 17:12. Y ese mandamiento se lo había repetido como una ley de Israel de carácter permanente, por siempre y para siempre, en la vida de los judíos, hasta que el Señor los redima a todo ese pueblo. En Levítico 12:13 también puede ver que es de carácter permanente ese mandamiento para el pueblo de Israel. Pablo también deja bien claro que no es un ismaelita. ¿Por qué? ¿Por qué deja en claro eso? Porque los ismaelitas que se circuncidaban a los 13 años también eran parte, digamos, en ese tiempo de Abraham, porque Abraham también tuvo un hijo que se llamó Ismael, con una sierva, Agar. Y ellos se circuncidaban a los 13 años. En Génesis 17:25 lo refiere. Entonces, al decir yo circuncidado a los 8 días de nacer, está diciendo, no soy ismaelita. Y tampoco soy un prosélito. ¿Qué era un prosélito? Es un gentil convertido al judaísmo, que respetaba todas las doctrinas y preceptos de la economía judía y que era considerado un miembro pleno de la comunidad. Una vez que había llegado, podemos decir, a convertirse a la fe judía y luego se había circuncidado en la madurez de edad. Por la duda, Pablo, él dice, a los 8 días de nacer he sido circuncidado. Entonces, no era ni ismaelita ni prosélito. Y subraya el hecho de que había nacido en la fe judía y había conocido sus privilegios y realizado su ceremonia desde su nacimiento. Vamos al segundo privilegio de Pablo. Dice que era del linaje de Israel, o sea, de la raza de Israel. Y vamos a hacer también un poquito de historia. Cuando los judíos querían hacer hincapié en su relación especial con Dios, en su sentido más único, o sea, como un privilegio, usaban la palabra israelita.
Y recordemos que Israel fue el nombre que Dios le dio a Jacob después de su lucha con él. Allí en Génesis capítulo 32, versículo 28, está ese episodio donde Jacob lucha contra el ángel de Jehová, contra Dios, y logra vencer. Entonces era de Israel de quien de una manera especial recibían su herencia. De hecho, también los ismaelitas eran descendientes de Abraham, como hemos dicho, porque Ismael fue el hijo que tuvo también Abraham de Agar. Y los edomitas también eran descendientes de Isaac, porque Esaú, el fundador de su nación, era hijo de Isaac. Pero los israelitas eran los únicos que podían trazar su descendencia desde Jacob, a quien Dios había puesto el nombre de Israel. O sea, Dios va y luego le cambia el nombre a Jacob, le dice: no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. Entonces, al llamarse israelita, Pablo subraya la pureza absoluta de su ascendencia, que no era ni de los edomitas ni de los ismaelitas, que también venían de Abraham. Y vamos al tercer privilegio que expone aquí el apóstol en el versículo 5. Dice: era de la tribu de Benjamín. Vamos a hablar un poquito de la tribu de Benjamín, porque él la identifica a la tribu de Benjamín como algo importante en su vida. Había 12 tribus y la tribu de Benjamín era la del hijo menor de Jacob, que fue el último que tuvo con Raquel, Benjamín. Bueno, o sea, decir, no solamente era israelita, sino que pertenecía a la élite de Israel. ¿Por qué a la élite de Israel? Bien. La tribu de Benjamín, vamos a ir viendo 6 puntos. La tribu de Benjamín ocupaba un lugar especial en la aristocracia de Israel. Benjamín había sido el hijo de Raquel, que era la esposa predilecta de Jacob, y fue el único de los 12 patriarcas que nació en la tierra prometida. En Génesis capítulo 35, del versículo 16 al 19, ahí tienes el relato. Benjamín fue el único que nació en la tierra prometida. Todos los demás hijos, las 11 tribus restantes, fueron naciendo, pero no en la tierra prometida. Nacieron en partes del desierto. Segundo punto, por lo cual para él era importante decir: vengo de la tribu de Benjamín, es que fue de la tribu de Benjamín de la que procedió el primer rey de Israel. En 1 Samuel 9:1, allí tienes cómo se estableció el primer rey de Israel, y quizás fue el recuerdo de ese rey, Saúl, de donde procedía el primer nombre de Pablo, porque Pablo se llamaba Saulo Pablo. Saulo era el nombre hebreo y Pablo era el nombre griego. Así se llamaba Pablo, Saulo Pablo. Y posiblemente a raíz de en conmemoración, en recuerdo a ese primer rey Saúl, de la tribu de Benjamín, es que le pusieron Saulo Pablo. Tercer característica de esta tribu de Benjamín: cuando el reino se dividió bajo Roboam, el hijo de Salomón, 10 de las tribus se separaron con Jeroboam, y Benjamín fue la única tribu que permaneció fiel con Judá. Entonces eso lo encontramos en 1 Reyes capítulo 12, 21. Se mantuvo fiel a la tribu de Judá, de donde vino nuestro Salvador, el Mesías enviado. De la tribu de Judá vino el rey David, y del rey David, de la descendencia esa, vino nuestro Mesías, el Salvador. Y la tribu esta de Benjamín fue la única que permaneció fiel a esa tribu, Judá. Otra característica más de la tribu de Benjamín es que cuando volvieron los israelitas del exilio babilónico, tuvieron cautivos 70 años allí, recordemos, fue de las tribus de Benjamín y de Judá de la que se volvió a formar el núcleo de la nación que iba a renacer nuevamente, porque habían estado en exilio, en cautividad, salen de esa cautividad, y allí en Esdras capítulo 4, versículo 1 en adelante, puedes leer cómo empieza a nacer una nueva nación a través de la tribu de Benjamín y de Judá, que se mantuvieron unidas las dos. Otra característica más de esta tribu: la tribu de Benjamín ocupaba el puesto de honor en la formación guerrera de Israel.
O sea que muchas veces cuando iban a salir a la guerra de Israel, gritaban: en pos de ti, Benjamín. Eso lo tienes, si quieres leerlo, en Jueces capítulo 5, versículo 14, puedes leerlo en Oseas capítulo 5, versículo 8. O sea, no salían pegando o dando un grito: en pos de ti, Zabulón, o Neftalí, o cualquiera de las otras tribus. Ellos salían gritando: en pos de ti, Benjamín, porque ellos tenían un puesto de honor, esa tribu tenía un puesto de honor en la formación guerrera realmente de Israel. Y ahora vamos al sexto y último punto de esta tribu de Benjamín, por la cual Pablo expone que yo vengo de la tribu de Benjamín. La gran fiesta de Purim, que se celebraba todos los años con gran regocijo, los israelitas hasta el día de hoy lo celebran, conmemoraba la liberación de Israel, que es el tema del libro de Esther. Si lees el libro de Esther vas a encontrar esa maravillosa fiesta donde hay celebración, porque realmente toda una nación fue salva de ser exterminada. Y la figura central de esa historia fue Mardoqueo, un benjaminita. ¿Mardoqueo quién fue? El tío, dicen unos tíos, otros dicen primo de la reina Esther, que fue la que intercedió ante el rey Asuero para que no exterminaran a toda su nación, porque ella era israelita. Y el rey Asuero hasta ese momento no sabía que se había casado con una mujer israelita. Entonces la amaba tanto a Esther que busca una estrategia y una forma de salvarla a la nación. Y se salva la nación. Y el personaje central es Mardoqueo, que venía de la tribu de Benjamín. Y obviamente Esther también. Entonces, queridos hermanos, cuando Pablo afirmaba que era de la tribu de Benjamín, quería decir que no era un israelita de tantos, sino que pertenecía a la aristocracia de Israel. Así es que Pablo afirmaba primero que era fiel a la ley judía desde su nacimiento, que su linaje era puro y que pertenecía a la tribu más aristocrática de Israel. Ahora, después que Pablo aquí está expresando esos tres privilegios, ahora empieza a manifestar los logros que él ha tenido en la fe judía. Y vamos a ver los 4 logros que él expresa y él manifiesta desde el versículo 4 al 7, cuando empieza a decir que era un hebreo nacido de padres hebreos. En el versículo 5 dice: hebreo de hebreos, hebreo de hebreos. O sea, significa que ha nacido de ambos padres hebreos. Tanto papá como mamá los dos eran hebreos. Y esto no es lo mismo que decir que era un verdadero israelita, porque ¿cuál es el detalle? Los judíos habían sido dispersados por todo el mundo. Habían judíos en todas las naciones, en todas las ciudades y los pueblos del mundo entero, como hasta el día de hoy. Había docenas de millares de ellos en Roma, y en Alejandría eran más de 1 millón, y se negaban porfiadamente a ser integrados por las naciones donde vivían. Retenían fielmente su propia religión, costumbres y leyes, donde quiera que se encontraran. En la nación, en el pueblo, donde quieran que se encontraban, ellos retenían fielmente todo eso, pero ocurría a menudo que se olvidaban su lenguaje ancestral. Hablaban griego por necesidad, porque vivían y se movían en ambientes griegos. Entonces empezaron a aprender el idioma griego. Pero un hebreo era un judío que no solo era de pura ascendencia racial, sino que había conservado la lengua hebrea, la había conservado. Un judío de esos hablaba la lengua de su país de residencia, o sea, en ese caso la lengua griega, pero también el hebreo, que era su lenguaje ancestral. O sea, las dos lenguas, nunca se la olvidaba, un verdadero hebreo nunca se olvidaba su lengua ancestral. Pablo no era solo un judío entonces de pura raza, sino que además hablaba hebreo. Y recordemos que Pablo había nacido en la ciudad gentil, en la ciudad griega de Tarso, pero había ido a Jerusalén para educarse a los pies de Gamaliel. Allí en Hechos capítulo 22, versículo 3, relata la historia de cuando Pablo va a instruirse, a aprender de la ley, con este maravilloso rabino Gamaliel, que era el máximo de los rabinos de esa época. Entonces él dejó Tarso para ir a habitar en Jerusalén, para educarse a los pies
de este famoso Gamaliel. Y podía, cuando se le presentaba la ocasión, hablar a los judíos de Jerusalén en su propia lengua hebrea. Allí en Hechos 21:40 relata cómo él podía hablar en su lengua ancestral. Hechos 21:40. Vamos al segundo logro de Pablo, porque ya hemos visto que él era de padres hebreos, una raza pura con una lengua pura hebrea. Segundo logro en la fe. Ahí dice en el versículo 5, dice, y en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, por lo que se refería a la ley, se había educado para ser fariseo. Vamos a ver quiénes eran los fariseos. Esa era una cualidad a la que Pablo se refiere más de una vez en el libro de los Hechos, por ejemplo, Hechos capítulo 22:3, Hechos capítulo 23:6 y Hechos capítulo 26:5. No había muchos fariseos, no, nunca más de 6.000. Eran un grupito reducido y pequeños. Pero eran realmente, podríamos decir, los atletas espirituales del judaísmo, lo máximo. Decir que era un fariseo era lo máximo. Su nombre quería decir los separados. Se habían apartado de la vida corriente y de todas las tareas ordinarias para hacer que su único objetivo fuera guardar la ley en todos sus más mínimos detalles. No se le escapaba nada a los fariseos, hasta en los más mínimos detalles ellos lo guardaban. Y Pablo declaró que él no solamente era un judío que había conservado la religión ancestral, sino que había dedicado toda su vida a su más riguroso cumplimiento. Estamos hablando de lo que Pablo está contando de antes de convertirse al cristianismo. Nadie sabía mejor que Pablo, por experiencia personal, lo que era la religión judía en todas sus demandas más elevadas y minuciosas. No infringía nada Pablo en cuanto a la vida judaica, podríamos decir. Vamos al tercer logro de Pablo en cuanto a la fe judía antes de convertirse al cristianismo. Dice allí en el versículo 6 ya, de Filipenses 3, versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a su celo religioso en el judaísmo, había sido un perseguidor de la iglesia cristiana. Pablo encarceló a muchos cristianos, torturó a muchos cristianos y mató hombres, mujeres y niños cristianos antes de convertirse al cristianismo por su celo, Ahora, para un judío, el celo era la cualidad más elevada de la vida religiosa. Ser celoso de su religión era la cualidad máxima. Y el salmista mismo, el rey David, expresa esto en el Salmo 69:9, dice, me consumió el celo de tu casa. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan de cómo personas, por tener un celo religioso, hicieron cosas tremendas. Y aquí el salmista dice, me consumió el celo de tu casa. Un celo ardiente por Dios era, como por decir, llegar a la cima de la religión judía. Pablo había sido un judío tan celoso que había hecho todo lo posible por destruir a los que creían los enemigos del judaísmo, o sea, a los cristianos. Y eso era lo que él nunca se olvidó Pablo de su vieja manera de vivir. Una y otra vez de ello lo habla en Hechos. El libro de los Hechos cuenta mucho de ese dolor, podríamos decir, que llevaba Pablo en Hechos 22, del 2 al 21, en Hechos 26, del 4 al 23, en 1 Corintios 15, del 8 al 10, en Gálatas 1, 13, tiene relatado todo cuando él cuenta cómo había perseguido a la iglesia cristiana. No se avergonzaba Pablo de confesar su vergüenza y de decir que antes había odiado al Cristo al que ahora amaba y había tratado de sacarla o raerla a la iglesia que ahora servía. ¿Cuántas veces hay personas que se avergüenzan de decir yo antes era esto, pero ahora Cristo me ha cambiado la vida? Hay personas que se avergüenzan de hablar de sus pecados pasados, de decir, yo antes luchaba contra esto porque yo realmente estaba cegado, no tenía entendimiento, no me llegaba el evangelio de Jesucristo a mi corazón y a mi mente. Eran todas cosas externas las que yo hacía, pero no quieren reconocer
Pero Pablo dice que no se avergonzaba. Él en sus cartas y en los libros, él cuenta, confesaba su vergüenza, su atrocidad, por así decir, lo que él había cometido contra Dios. Porque Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le decía Jesucristo cuando tuvo un encuentro con él. El cuarto logro, versículo 6 de Filipenses 3, versículo 6, dice: en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, en cuanto a la justicia que la ley podía producir, era irreprensible, irreprochable. No había ningún reproche hacia él. Pablo manifiesta que no había ninguna demanda de la ley que él no hubiera tratado de cumplir. Todo lo que la ley demandaba, él lo cumplía. O sea que la ley no lo podía condenar en nada. Como el joven rico, ¿se acuerdan? La ley no lo podía condenar el joven rico porque la cumplió. Perfecto. Y Dios lo amó por haberla cumplido. Y acá estamos con un Pablo que también la ley no podía reprocharle nada. Así es que Pablo enumera sus logros, hermanos. Había sido un judío tan leal que no había perdido la lengua hebrea. Era no solamente un judío religioso, sino que formaba parte de la denominación más estricta y disciplinada, fariseo. Había tenido en su corazón un celo tan ardiente por lo que creía que era la causa de Dios. Él creía que amaba a Dios de esa manera. Y había cumplido la ley de tal manera que nadie le podía reprochar ni en lo más mínimo. Esta tiene que ser la reflexión para nuestras vidas, queridos hermanos. Vamos al versículo 7, el último versículo que vamos a ver hoy, porque esta prédica la vamos a continuar a esta carta estudiando. Vamos al versículo 7, dice: después de haber mostrado su credencial, sus privilegios y sus logros, dice Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando Pablo se encontró con Cristo, las cosas que había creído que eran sus glorias eran de hecho inútiles. Todo logro humano tenía que descartarse para poder aceptar la gracia gratuita de Cristo. Tenía que despojarse de todo honor para poder aceptar con completa humildad la misericordia de Dios a través de Jesucristo. De este modo demuestra Pablo a esos judíos que él tenía derecho a hablar. Si ustedes creen que yo no sé lo que es ser un judío, yo lo he vivido de la forma más estricta y más rigurosa. He presentado mi credencial, he presentado mi señal externa. He presentado mis privilegios, he presentado mis logros en la fe judía. Pero todo eso, dice, esas cosas eran para mí ganancias. Antes las he estimado como pérdida ahora por amor de Cristo. No está condenando el judaísmo desde fuera. El apóstol lo había experimentado al nivel más alto, pero sabía que no era nada comparado con el gozo que Cristo le había dado al conocerlo. Al conocerlo, los ritos, la ceremonia y todo lo que Pablo estaba acostumbrado a celebrar quedaron atrás. Sabía que el único camino a la paz era abandonar el camino de los logros humanos y aceptar el camino de la gracia a través de Jesucristo. Y eso realmente le dio paz a Pablo. Porque Pablo tenía mucho honor en su cabeza, en su vida. La gente lo respetaba cuando era judío. Era de la aristocracia de Israel. Era un hombre que nadie le podía reprochar nada en cuanto a la religión. Se había guardado de todo, pero no conocía a Jesucristo. Y estaba luchando en contra. Porque cuando no conocemos a Jesucristo, luchamos en contra de Él. Porque no sabemos qué es lo que le gusta a Jesús. No sabemos cuál es su moral, no sabemos cuáles son sus principios, sus enseñanzas, no conocemos a qué ha venido a la tierra, qué nos está preparando en la eternidad, como se ha predicado el sábado pasado, que ha ido a preparar moradas para donde Él esté, nosotros también estemos. Sabía que el único camino de la paz era abandonar el camino de los logros humanos. A veces el Señor va a tener un encuentro con nosotros y nos va a quitar tantas cosas para que lo encontremos a Él.
todas aquellas cosas que han sustentado nuestras vidas, quizá una profesión, un estudio, una posición, un intelecto, una sabiduría, un estatus. Tantas cosas en esta vida pueden sustentar nuestras vidas y hacernos respetables ante las personas. Pero él tenía que aceptar simplemente a través de la gracia a Jesucristo. Eso era lo único que podría traer paz a Pablo y a nosotros, a todos los que queremos aceptarlo a Jesucristo como nuestro único Salvador. Que el Señor nos ayude a encontrar ese camino verdadero, que no es de una señal externa, no es de privilegios en la tierra, ni de logros alcanzados. Quizás hasta en una religión hayamos alcanzado logros, sino el camino de un conocimiento y de una entrega a nuestro único Salvador, Jesucristo de Nazaret. En Él se encuentra la vida eterna, en Él se encuentra la salvación y la paz que nuestros corazones necesitan. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, así como el joven rico le dio la vuelta, las espaldas al Señor Jesús y se fue porque había algo en su corazón que no lo quería dejar. No quería tomar la cruz y seguirlo. Había algo que era muy fuerte en su vida todavía. No podía despojarse de eso. Pero el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo y lo siguió. Y todo lo que era para él una vanagloria, podríamos decir, una honra, él dice que ya no eran ganancia, sino que al contrario las había estimado como pérdida. Las he perdido, no me importa. Todo lo que era mi orgullo, lo pierdo para ganarlo a Cristo. Ojalá que encontremos el camino de ganarlo a Cristo, porque cuando ganemos a Cristo ya no nos van a doler muchas cosas. Ya no nos van a doler las pérdidas terrenales, porque en esta vida quizás Dios nos haga perder muchas cosas terrenales para que podamos ganarlo a Él, porque mientras nuestro corazón esté puesto en algunas cosas terrenales, ya va a ser una fracción de corazón, una fracción de alma, una fracción de mente que le vamos a estar dando a Dios. Otra fracción va a estar puesta, en el caso del joven rico, en las riquezas. En otros, en sus logros científicos, en sus logros profesionales, en sus logros religiosos, podríamos decir también. ¿Cuántos se sienten orgullosos por ser esto, por ser aquello? Ni aún las señales externas sirven mientras lo interno no se haya circuncidado, no se haya arreglado con Dios. Porque el Señor conoce nuestro corazón. De nada vale que nuestra figura externa o vayamos por este mundo queriéndole mostrar a la gente con algo externo, con ritos, ceremonias que hagamos, cultos o cosas que pongamos en nuestro cuerpo que nos identifiquen como tal religioso, sino un corazón manso y humilde. El Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Jesucristo dijo que se despojó de todas las glorias del cielo para descender a esta tierra. El dueño de las glorias del cielo se despojó y vino a la tierra a forma de nosotros, como nosotros, y aún más como siervo. Se humilló a sí mismo como siervo, y aún más se humilló hasta la muerte, y aún más hasta una muerte vergonzosa como era la muerte de la cruz. Vayámonos a Jesucristo, nos reconciliemos con Él, porque Pablo tuvo que reconciliarse y pedirle perdón. Saulo, ¿por qué me persigues? Y él creía que era un religioso de lo más alto de la élite de los judíos, estricto fariseo, celoso perseguidor. Creía que amaba a Dios de esa manera. Lo estaba persiguiendo a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. No vaya a ser que el estilo de vida que estamos viviendo lo estamos persiguiendo a Dios. Que el Señor nos abra el entendimiento, nos abra el corazón para que pueda pasar a ser morada dentro nuestro y nosotros podamos amarlo a Él con toda la mente, con toda el alma y con todo el corazón. Y es tan fácil, es solo decirle: Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi pastor, mi todo.
y yo quiero ser tu hijo, tu hija. Quiero entregarme a ti con toda el alma y también quiero amar a mi prójimo como a mí mismo. Enséñame ese camino. Por eso vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, porque ella nos enseña. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Mientras nosotros amemos la palabra de Dios, vamos a estar en el camino a la salvación. Que el Señor nos ayude a todos a perfeccionarnos en este camino. Día a día tenemos cosas que dejar. Día a día tenemos cosas que aprender. Día a día tenemos que aprender cómo relacionarnos con Jesucristo para poder encontrar la vida eterna. Que Dios nos bendiga a todos.